Bueno, y en esta 27ª Feria del Libro, en el stand de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, nos acompaña el profesor Giovanni Hernández, un jurista, abogado, egresado de la Universidad Libre. Aquí hay un tema que les va a leer así. Ha asistido a seminarios internacionales de la OMPI, de la Dirección de Propiedad Intelectual en Colombia desde el 96 al 2007. Fue columnista del periódico El Espectador, autor de libros en materia sobre microfilm, archivos activos, legislación internacional e informática jurídica. Ha participado en seminarios en Brasil y en Sao Paulo. En una palabra, el profesor Giovanni es posiblemente unas personas más ilustradas en el tema de derecho a la información. Sí, doctor. Un cordial saludo a la Universidad Tadeo Lozano y a los periodistas que tienen la bondad de promocionarnos los escritos y las investigaciones realizadas durante los últimos años. El libro Derecho de la Información ha tenido una gran acogida. He agotado 2 ediciones, primera y segunda edición, desde el 2007 al 2014. Y hoy o mañana les estoy entregando el libro La Informática Jurídica, los derechos de autor, la doctrina, la jurisprudencia y los tratados internacionales que hay sobre los derechos del autor, de los causavientes, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Hay un dato que, antes de avanzar la entrevista, que quiero decir, Giovanni, el profesor Giovanni Hernández, tiene todos sus libros en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. O sea, es un hombre que en ese sentido se utiliza como referente para otros profesores, sobre todo tanto en el tema del derecho, así como en el tema de la comunicación. Pero bueno, retomando la entrevista, estamos hablando de derechos de autor. En ese panorama general, Colombia, ¿cómo está en el tema de derechos de autor? Es muy representativa la Ley 23 de 1982, que trata todo lo reglamentado en los derechos de autor y la codificación de los libros. Está protegido por la División de Propiedad Intelectual y está asesorado por la Organización Mundial de Derechos de Autor, que se llama la OMPI, en sede en Suiza. Casualmente el día de mañana realizamos un seminario, jueves y viernes, sobre la propiedad intelectual y las bases lógicas para la protección de los libros editados, impresos, de los fonogramas, de las grabaciones, etcétera. En el tema, vamos aquí a tocar un tema que yo creo que a usted le afectará de una forma importante, el tema del pirateo de los libros. La piratería ha sido un fenómeno horrendo en Colombia, puesto que los escritores y los autores se quejan mucho por la piratería, pero está amparado por la Fiscalía General de la Nación como medios de investigación para encontrar no solamente la piratería, sino las formas de la privacidad de las personas. Pues ¿cómo te digo? Todo lo que se relaciona con la intimidad y el habeas data de la persona. Sí, está legislado y está codificado penalmente. Y la indemnización tiene parte civil en cuanto se refiere a los derechos morales y los derechos patrimoniales de los autores. ¿Sí? Muy bien. Está codificado penalmente. El microfilm que se utiliza, que está desueto un poco, también tiene representación legal ante los tribunales internacionales como prueba fehaciente de los hechos ocurridos cuando se vulneran los derechos patrimoniales del autor, de los artistas, de los intérpretes, de los ejecutantes, de todas esas personas. Está penalizado en Colombia. Entonces nosotros no estamos olvidados de los derechos de las creaciones de los autores. El país no, el país está preocupado y tiene una división, como te decía anteriormente, que se llama la División de Propiedad Intelectual.
donde tienen una gran asesoría y aportan elementos de juicio, materiales, objetivos, para proteger los derechos de los creadores a nivel nacional e internacional. O sea, en alguna forma vemos que en Colombia sí hay una conciencia en torno a esto y que sí que se está avanzando. Bueno, ahora vamos a ir al tema, a su último libro, que va... El último libro mío que voy a publicar se llama La informática jurídica, los derechos de autor, la doctrina y la jurisprudencia, e incluye los tratados internacionales sobre los derechos que tienen los creadores y también incluye los delitos informáticos, los delitos que se cometen contra los derechos de las personas naturales y afecta directamente el habeas data, o sea, la cuestión personal de las cuestiones crediticias de las personas del común, de las personas que comúnmente desarrollan una actividad, un trabajo, etcétera, que les protegen los datos personales, ¿sí? La protección de los datos personales. Entonces es toda una legislación y una codificación con respecto a los derechos de los autores y los derechos patrimoniales de los autores, de los creativos, del software y del hardware. El software, la creación intelectual de las personas, y el hardware, la cuestión mecánica, electrónica que se utiliza para procesar la información a través de medios electrónicos. E Internet, por ejemplo. Sí, el Internet. Entonces se protegen desde el punto de vista legal todas esas operaciones que realizan tanto los empresarios, los educadores, los educandos y los estudiantes. Claro, en una palabra veo que usted ya está entrando en lo que son las nuevas tecnologías, está entrando en un campo que es muy complicado, de hecho hay grandes debates a nivel mundial en torno a la protección de datos, precisamente. ¿Cree usted que Colombia en ese aspecto está en un buen momento, o ha llegado tarde, o se está montando en el momento que debe ser, o ya hace parte de la discusión internacional? No, se está montando en la parte que debe ser, porque ahí ya salió una ley que se llama la 1581 del 2012, Derecho de la Información, por la cual se dictan disposiciones generales para todas las personas que manejan la información, tanto comunicadores como maestros verbalmente, porque las conferencias tienen una privacidad, ¿cómo te digo? Tienen una protección de la información tanto particular como general. Las conferencias de los conferencistas que vienen acá cada año a dictar sus seminarios, los conferencistas internacionales, que nosotros acatamos y aplicamos de acuerdo a la ley nuestra, a la ley general sobre derechos de autor y derecho de la información. Y la informática jurídica, que todo eso es una globalización de información, es muy grande el contexto. Yo toco el derecho de la información y la informática jurídica a través de mis obras. Ya es el 7º libro que sale al aire, a la comunidad universitaria y a las personas del común que necesiten esa información. La editorial, pues yo no sé si se pueda decir, pero de todas formas, pues es con mucho criterio, con mucho fondo, y son libros de pura investigación. La editorial se llama Nueva Jurídica, es la Nueva Jurídica, editorial Nueva Jurídica, y Doctrina y Ley, que se encuentra aquí en el entorno de la Feria Internacional del Libro. Muy bien, don Giovanni Hernández, ha sido usted muy amable,
Muchas gracias por haber dado estas palabras a la Tadeo. Ustedes ya saben, a toda la gente que se dedica a escribir, a crear, sepan que la literatura o las lecturas de los ensayos de Giovanni Hernández es amplia, nos da muchísima información de qué derechos nos amparan a todos los que nos dedicamos de alguna forma a crear, de alguna forma a componer, a escribir. Que sepamos que también hay un extraordinario andamiaje jurídico para defender nuestros derechos. Muchísimas gracias, don Giovanni. No, gracias a todo, a la Universidad Tadeo Lozano, al profesor Jesús y a sus colaboradores. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido por esa atención y esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.